Hola, en este tema vamos a explicar rápidamente qué es la capa límite. Ya tenéis otro vídeo en el que se explicaban todas las ecuaciones con detalle y aquí lo que vamos a hacer es explicarlo en pocas palabras, ¿de acuerdo? Bueno, si tuviéramos que dar una definición de capa límite muy simplificada y muy aproximada, diríamos que es una zona del flujo cerca de una pared donde las variables cambian en un espacio muy pequeño, lo cual genera gradientes elevados. Entonces aquí a la derecha tenemos, en este dibujo, tenemos una fotografía tomada en 1904 por Ludwig Prandtl. Ludwig Prandtl era un ingeniero alemán que fue el que acuñó el término de capa límite, descubrió este fenómeno. Entonces lo que hizo para que aquí esta fotografía está tomada por Prandtl y las líneas blancas es el trazo que deja lo que hizo fue que soplara una corriente de aire. Esto es una placa plana, soplaba una corriente de aire y bueno, ya hacía una fotografía dejando un tiempo de exposición, un cierto tiempo de exposición, con lo cual, como el aire estaba sembrado de unas partículas plateadas, dejan un destello de luz las partículas, de forma que a mayor longitud de ese destello, de esa línea blanca, mayor longitud implica mayor velocidad. Por aquí observamos que cerca de la placa plana los trazos son más cortitos y lejos de la placa plana los trazos son más largos, con lo cual se demuestra que la velocidad cerca de la placa es más baja y fuera de la placa más grande e igual a la velocidad exterior. Y entonces, pues de esta forma este señor demostró y creó una teoría de la capa límite que, bueno, tuvo su importancia, su relevancia. Entonces, volviendo a lo que decíamos, vamos a manejar tres variables en esta capa límite. Por un lado está la temperatura, es decir, vamos a observar qué ocurre si hay unos gradientes de temperatura, qué ocurre si hay unos gradientes de concentración de una especie química y qué ocurre si hay unos gradientes de velocidad. Aquí tenemos en este dibujo la placa y el eje transversal a la placa y observamos cómo la velocidad del fluido es cero en la placa porque está quieta y va aumentando rápidamente, y cuando llega a esta zona que es el límite de el final de la capa límite, pues entonces ya la velocidad se iguala a la velocidad exterior y no cambia. Bueno, tenemos tres tipos de capas límite, que son la capa límite térmica, capa límite másica y capa límite viscosa. En la capa límite térmica la propiedad que vamos a manejar es el calor, y el calor, si existen gradientes de temperatura, se va a originar un flujo de calor que va a ir de más a menos temperatura, de la zona que tenga más temperatura a la zona que tenga menos temperatura. Para la capa límite másica, la propiedad que vamos a estudiar es la fracción másica de la especie química I, por lo tanto tendrá estas unidades. Y en el momento en que se produzca un gradiente de fracción másica, esto generará un flujo de la especie química I, de la zona donde tenemos más concentración a la zona que hay menos concentración. Y por último, la capa límite viscosa, la variable que vamos a estudiar es la cantidad de movimiento, y en el momento que haya una gradiente de velocidad se producirá un flujo de cantidad de movimiento de la parte más rápida, se encarga de acelerar a la parte más lenta y viceversa. La parte más lenta frena a la parte más rápida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué se puede calcular en la capa límite? Pues vamos a empezar con la capa límite térmica. En la capa límite térmica, en un punto de la placa, a una cierta distancia x, podemos calcular lo que llamamos QCP, que es el flujo de calor por conducción en la pared. Es decir, calculamos los julios por metro cuadrado y por segundo que se intercambian en ese punto x de la pared. También podemos hacer esta operación, pero en lugar de en un punto, podemos integrar este variable en toda la placa, y entonces lo llamaríamos Q dot, y es la potencia intercambiada en toda la placa, por lo tanto las unidades son vatios. Y vamos a poner aquí a la derecha otra cosa más que se puede hacer si calculamos si integramos el flujo de calor por conducción en la pared entre dos puntos. Entonces podríamos obtener lo que se denomina la potencia intercambiada. Vamos a poner aquí un más finito. La potencia intercambiada Q punto entre los puntos 1 y 2 se podría calcular como la integral entre x1 y x2 de QCP x diferencial de S. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto un poquito más finito para la siguiente. Bueno, en la capa límite másica, en un punto vamos a poder calcular el flujo, lo que denominamos flujo de la fracción másica en ese punto X.
Si hacemos un cálculo para toda la placa, lo que haremos será obtendremos el gasto másico de la especie química I intercambiada en toda la placa. Y si lo hacemos entre dos puntos, pues entonces lo que tendremos es lo que denominamos F, el gasto másico de la fracción de la especie química I sub I entre los puntos 1 y 2, que será la integral entre x1 y x2 de lo anterior, de F minúscula del flujo de la fracción másica por conducción diferencial de S. Y para la capa límite viscosa, pues podemos calcular en un punto tau prima, el esfuerzo viscoso en la pared en ese punto X, o si queremos calcular para toda la placa, pues calculamos la fuerza viscosa que se produce en toda la placa, o si queremos calcular la fuerza entre dos puntos, pues entonces aplicamos la fuerza viscosa entre dos puntos, pues es la integral entre x1 y x2 de tau prima de px diferencial de S. ¿De acuerdo? Y con esto pues hemos explicado todas las cosas que se pueden calcular en capa límite. Muchas gracias.